Durante ese live, hubo un momento en el que la conversación comenzó a sentirse distinta. Ya no era solamente un grupo de amigos recordando cosas graciosas del pasado, sino una especie de ventana a una etapa que tanto Jimin como Jungkook habían mantenido bastante reservada desde que terminaron el servicio militar. Se notaba especialmente en Jimin. Mientras hablaba, parecía estar sacando recuerdos que había guardado durante mucho tiempo, recuerdos que probablemente había querido compartir antes, pero que no había podido, porque, como él mismo explicó, ninguno de los chicos se sentía realmente preparado para volver a hablar de todo lo que vivieron allí. El ejército fue una experiencia pesada para todos, tanto física como emocionalmente, y durante meses prefirieron mantener esa parte de sus vidas en silencio. Pero ahora, con algo más de distancia, Jimin comenzó a recordar pequeños momentos cotidianos junto a Jungkook, y cada anécdota terminó mostrando lo unidos que estuvieron incluso en los días más agotadores. Todo comenzó de manera muy simple, hablando de cómo Jungkook llama a cada uno de los miembros. Namjoon preguntó divertido cómo lo llamaba él, y J-Hope respondió enseguida, Namjoon Chung. Taehyung contó que Jungkook normalmente le dice Taehyung-hyung, aunque en el escenario a veces cambia y le dice B-Chung, haciendo reír a todos. Namjoon entonces bromeó diciendo que seguramente muchas personas ni siquiera conocen el verdadero nombre de Taehyung por culpa del personaje de Won. Pero cuando llegó el turno de Jimin, el ambiente se volvió inesperadamente suave. Con una sonrisa tranquila, casi tímida, Jimin dijo que Jungkook simplemente lo llama Jimin, no Jimin Chung, no algo formal o distante, solo Jimin. Y aunque para cualquiera podría parecer un detalle pequeño, la manera en que Jimin lo dijo hizo que todos entendieran inmediatamente que para él tenía un significado especial. Porque en Corea, los honoríficos son importantes, especialmente entre personas con diferencia de edad, pero entre ellos siempre ha existido una cercanía distinta, una comodidad silenciosa que muchas veces se nota precisamente en esas pequeñas cosas. Jungkook puede usar honoríficos con los demás, puede mostrarse respetuoso y cuidadoso, pero con Jimin parece relajarse de una manera completamente natural, como si simplemente pudiera ser él mismo. Y Jimin, lejos de corregirlo o mencionarlo como algo raro, habló de ello con una ternura evidente, como alguien que aprecia profundamente esa confianza que han construido juntos durante años. Después de eso, Jimin comenzó a contar algunas historias de sus noches dentro del servicio militar, y fue ahí cuando todos terminaron riéndose sin parar. Explicó que él y Jungkook tenían turnos consecutivos de guardia nocturna, algo que hacía que se cruzaran constantemente en medio del cansancio extremo. Cuando Jimin terminaba su turno, tenía que despertar a Jungkook para que fuera al siguiente. Entonces se acercaba a su cama y comenzaba a insistirle que ya era hora de levantarse. Pero Jungkook, completamente dormido, reaccionaba haciendo ruidos exagerados, quejándose sin preocuparse lo más mínimo por despertar a los demás soldados. Jimin contó que muchas veces terminaba riéndose mientras intentaba despertarlo porque Jungkook parecía un niño pequeño atrapado entre el sueño y la obligación de levantarse. Incluso imitó la manera en que Jungkook reaccionaba. Primero soltaba un grito ahogado de frustración, luego se quedaba sentado unos segundos completamente perdido. Se frotaba la cabeza rapada y finalmente decía algo como, «Jung, ¿qué estamos haciendo aquí, al fin y al cabo?» La frase hizo reír a todos, pero al mismo tiempo tenía algo extrañamente melancólico, porque probablemente en ese momento Jungkook estaba agotado física y mentalmente, cuestionándose todo en medio de una rutina dura y repetitiva.
Y aún así, el hecho de que Jimin recuerde esa escena con tanto cariño demuestra cuánto observaba cada pequeño detalle de Jungkook. Incluso allí, en un lugar donde ambos estaban lejos de los escenarios, de las luces y de la vida que habían conocido durante tantos años. La forma en que Jimin contaba las historias hacía imaginar perfectamente la dinámica entre los dos durante esos meses. Jimin parecía ser quien mantenía cierta calma, quien observaba y guardaba cada momento en la memoria, mientras Jungkook seguía siendo impulsivo y completamente transparente con sus emociones. No importaba dónde estuvieran, seguía reaccionando de manera espontánea, diciendo exactamente lo que pensaba sin filtrar demasiado. Y eso quedó todavía más claro cuando Jimin recordó la historia de las actividades religiosas dentro del entrenamiento militar. Explicó que muchas veces los soldados asistían a reuniones religiosas simplemente porque allí daban comida. Él y Jungkook fueron pensando únicamente en conseguir algo para comer, probablemente un poco de pan o algún snack extra que rompiera la rutina del ejército. Pero cuando llegaron, descubrieron que todos los reclutas estaban participando activamente en canciones y bailes. Jimin dijo que apenas entraron, se miraron entre ellos con expresión de derrota, como diciendo, «Esto no era lo que esperábamos». Ninguno de los dos tenía ganas de participar, solamente querían sentarse tranquilos y comer algo. Sin embargo, un aprendiz que había ingresado apenas una semana antes empezó a dar órdenes y les gritó que todos debían levantarse inmediatamente para unirse a la actividad. Y fue entonces cuando Jungkook respondió de la manera más Jungkook posible. Sin pensar demasiado, simplemente dijo, «No». Cuando le preguntaron por qué no quería hacerlo, respondió con total honestidad, «Porque no quiero». Jimin contó la historia muerto de risa, probablemente porque podía imaginarse perfectamente la cara seria de Jungkook, diciendo aquello sin intención de ser problemático, sino simplemente porque estaba cansado y no quería fingir entusiasmo. Lo más gracioso es que, incluso dentro de una estructura tan rígida como el ejército, Jungkook seguía conservando esa esencia tan propia suya, genuino, directo y emocionalmente transparente. Y Jimin parecía disfrutar muchísimo recordando esas partes de él. Como si cada anécdota le recordara que incluso en un ambiente completamente distinto, Jungkook nunca dejó de ser Jungkook. Pero quizá una de las historias más significativas fue la del comedor militar. Jimin contó que siempre había filas enormes para entrar a comer y que todos intentaban conseguir los mejores acompañamientos antes de que se acabaran. Cuando quedaban cosas populares, como huevos fritos, él se apresuraba para pedir uno extra antes que los demás soldados. Había más de 20 chicos esperando comida, así que todo dependía de quién fuera más rápido. Entonces Jimin dijo algo que enterneció a todos, que tanto él como Jungkook siempre eran los más rápidos. Parecía algo insignificante, pero la manera en que lo recordó hizo que la escena se sintiera increíblemente cercana. Los dos moviéndose rápido entre la multitud, escuchando comentarios como «Rápido, rápido Jung viene», intentando conseguir comida extra antes de que desapareciera. Era casi como volver a verlos siendo trainees otra vez, sobreviviendo juntos en medio de horarios agotadores, compartiendo pequeñas victorias cotidianas que para cualquier otra persona parecerían insignificantes. Porque al final, eso es lo que transmitían todas las historias de Jimin, la sensación de que nunca estuvieron realmente solos dentro del ejército, porque se tenían el uno al otro. Incluso en medio del cansancio extremo, de las reglas estrictas y de una rutina completamente distinta a la vida artística, seguían encontrando momentos para reírse juntos, molestarse, acompañarse y hacer más livianos los días difíciles. J-Hope entonces comentó que sinceramente las historias militares de Jimin y Jungkook eran las más divertidas de escuchar. Y Namjoon preguntó por qué nunca habían hablado de eso antes.
Fue ahí cuando Jimin explicó que justo después de salir del servicio, ninguno quería recordar demasiado esa etapa. Habían pasado meses intensos y necesitaban tiempo para sentirse nuevamente ellos mismos. Pero ahora, mirando hacia atrás, esos recuerdos comenzaban a transformarse en algo diferente. Ya no eran solo recuerdos de cansancio o disciplina militar, sino recuerdos de momentos compartidos. Y quizás por eso, el live se sintió tan emocional para quienes los escuchaban. Porque Jimin no estaba contando grandes historias heroicas ni momentos espectaculares. Estaba hablando de cosas pequeñas. Despertar a Jungkook de madrugada, correr juntos al comedor, escaparse para conseguir comida, compartir miradas incómodas en medio de actividades que ninguno quería hacer. Pero justamente esas pequeñas cosas son las que terminan mostrando la verdadera cercanía entre dos personas. Cada vez que Jimin mencionaba a Jungkook, lo hacía con una mezcla de cariño, nostalgia y ternura imposible de ignorar, como si, incluso después de todo lo vivido juntos durante tantos años, el ejército hubiera fortalecido todavía más esa conexión silenciosa que siempre han tenido. Y aunque Jungkook no estuvo presente en ese live para agregar sus propios detalles exagerados y espontáneos, porque todos saben que él suele contar absolutamente todo sin filtros, la manera en que Jimin recordó cada escena hizo sentir como si Jungkook estuviera ahí de todas formas, apareciendo entre cada anécdota con su energía ruidosa, sus respuestas sinceras y esa costumbre tan suya de convertir incluso los momentos más difíciles en recuerdos cálidos para las personas que ama.